lugar fundamental, el lugar que ocupa ella como teorizadora de un pensamiento relacionado con lo social, aportándonos referentes originales para entender nuestra aproximación a ese entorno. Tiene una muy dilatada experiencia. Les comento un poquito algunas pinceladas curriculares. Es PhD, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología y Programa de Psicoterapia Avanzada, Escuela de Medicina Sackler, Universidad de Tel Aviv, profesor invitado de la Sorbona, París, Universidad de Lumière, Lyon, analista de formación y de supervisión y expresidenta de la Sociedad Psicoanalítica de Israel, vicepresidenta de la Federación Europea de Psicoanálisis, representante para Europa en la Junta Directiva de la IPA. Es ganadora del Premio Internacional Hyman por su trabajo sobre el impacto del Holocausto para aquellos que lo vivieron y generaciones futuras, y el Premio Mary Siurney a la contribución personal al psicoanálisis. Publica una serie de artículos, muchos artículos, trabajos, libros. Tiene un libro Niños de Guerra, escrito en francés y traducido a muchos idiomas. El dolor de lo social, cuerpo, duelo y trauma, los padres que viven a través de mí. Yo les sugiero a todos, tenemos un link, Vivipsi, donde van a encontrar muchísimos trabajos de la doctora Gamble. Yolanda, un gusto tenerte. Vamos a escucharte. Hemos hablado juntas de media hora, y yo preferiría que los participantes guarden sus preguntas para cuando ella termine de hacer su exposición, tomen nota, eh, y les vamos a dar, por supuesto, la palabra. No disponemos demasiado tiempo, pero seguro que se va a dar una conversación extraordinariamente fructífera. Un beso, Yolanda. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y vamos a comenzar nuestra conversación. Los acontecimientos dejan profundas huellas en la historia individual y colectiva, huellas de dolor de lo social. Su significado y efectos se registran en tiempos diferentes. En torno de los sucesos se organiza un antes y un después. Y hoy nos hallamos simultáneamente en un antes y un después cotidiano y en un hoy amenazador, doloroso, que no termina. No solo en Israel, pienso en muchísimos países en el mundo. El dolor se manifiesta en un sujeto, un individuo concreto, que lo percibe en su cuerpo, en su alma, en su psique. Lo social es una entidad de conjunto que implica a dos o más individuos y los vínculos entre ellos. Ambos términos son conceptos y no imágenes. No tienen color, forma ni olor, al igual que los restos radioactivos de lo que hablaré luego. Se los percibe cuando se presentan en el cuerpo como dolor físico, sensación penosa en un punto del cuerpo o dolor psíquico bajo las diferentes imágenes y formas: pena, congoja, pesar, aflicción, duelo, sufrimiento. A través de las imágenes que se desincrustan del cuerpo, hay emociones que pueden desatar situaciones determinadas que vuelvan al espíritu, cuerpo, mente, situaciones no evacuadas que quedaron insertadas en alguna parte de todos los espacios, cuerpo, psique, espíritu. El tiempo que la muerte y las imágenes que despierta se desincrustan del cuerpo, aparecen imágenes interiores y al mismo tiempo un trabajo está en marcha. La confrontación con el trauma es la imposibilidad de aprender el peligro frente al que estuvimos. La mente no puede confrontar la posibilidad de su muerte directamente y sobrevivir es paradójico para el ser humano. Sobrevivir es un testimonio interminable de la imposibilidad de vivir. En cuanto a lo social, el cuerpo de lo social manifiesta, percibe dolor
En lo social, el dolor aparece en los actos recordatorios, en la literatura. Sabemos que nunca se trata de una réplica exacta del dolor sufrido, ni en el cuerpo del individuo, ni en el cuerpo de lo social. Es una aproximación metafórica hecha memoria, representación, acto simbólico, poema. Vivimos en países que producen dolor. En Israel, debido al conflicto de territorios, culturas, religiones diferentes. En Argentina, por una economía errónea e inestable, por la destrucción del país y del futuro de sus jóvenes. No sé cómo definiría lo que pasa en Venezuela, se los dejo a ustedes, pero no son los únicos lugares del mundo donde el dolor de lo social irrumpe en el cuerpo de lo individual. ¿Qué posición adopta el analista frente al dolor de lo social transmitido en la sesión? Partí de la definición de dos tipos de trasfondos psíquicos coexistentes. El trasfondo de la seguridad básica, background of safety, y el trasfondo de lo inquietante y extraño, the background of the unheimlich, uncanny. Mi hipótesis era que los individuos que han pasado por experiencias traumatizantes de violencia social tienen necesidad de separar y disociar los dos trasfondos y mantener esa decisión a fin de continuar viviendo, o aún simplemente sobrevivir, sin ser invadidos por ese pasado traumático. En determinados momentos, estos individuos traumatizados son incapaces de distinguir, diferenciar e integrar sus recuerdos dentro de la realidad psíquica o dentro de la vida corriente. Lo que emerge entonces toma la forma del recuerdo bruto, real, concreto, de una realidad terrible ya vivida. En mi trabajo con sobrevivientes de violencias sociales, he podido constatar que los dos trasfondos no permanecen siempre juxtapuestos, sino que una parte del background of unheimlich se infiltra dentro del background de safety. Se crea así una zona de ambigüedad caracterizada por la confusión, los sueños, la somatización, la enfermedad, la incredulidad. Cuando el background del unheimlich recubre una parte mayor del background de safety, de seguridad, nos hallamos frente a una sintomatología más seria que amenaza a conducir a una situación extrema si tiene lugar su superposición. Voy a traer dos viñetas. Ahora salteo una y llevo un minutito. La viñeta es la transmisión radioactiva sobre ciertos aspectos de la historia de una paciente y del trabajo que hemos realizado juntas en terapia puede ilustrar la problemática de la transmisión radioactiva y de la identificación endocríptica de Abraham Torok. Una médica joven especializada en anatomía patológica solicita ayuda para entender por qué había elegido esa especialización que consiste en trabajar con cadáveres. Aun cuando no vivía en un conflicto específico en el nivel de sus relaciones consigo misma y con los demás, nunca llegaba a sentirse bien o a alcanzar una sensación de bienestar. Al decirlo, no sabía ella misma de lo que se trataba. Se quejaba de inconvenientes debidos a lo que ella llama el exhibicionismo sexual de su padre. Cuando éste llegaba del trabajo, se desvestía y solo cubierto por un slip se acostaba a descansar inmóvil sobre el piso de la sala de estar. La familia aceptaba pasivamente esa conducta, pero la joven sentía vergüenza de invitar a sus amigos a la casa. A medida que avanzaba el trabajo psicoanalítico, la paciente comenzó a investigar el pasado de sus padres. Tras largas peripecias, llegó a saber
que durante la Shoah su padre habría formado parte del Sonderkommando en un campo de exterminio. Debía reunir los cadáveres, apilarlos y arrojarlos en las fosas. Trabajamos mucho sobre ese descubrimiento y sobre el impacto que esto le causó. Emitimos la hipótesis de que quizás su padre no podía hablar de su terrible pasado, ni aún recordarlo. Los residuos radioactivos dejados por la crueldad experimentada habían penetrado en él y lo habían llevado a identificarse con los muertos. Por eso iba al trabajo, luego se acostaba en el piso casi desnudo y permanecía inmóvil. Lo pusimos como una hipótesis. Por lo tanto, ese actuar inadecuado del padre no resultaba de un exhibicionismo sexual, como ella pensaba, sino de un rito compulsivo de la memoria inconsciente. Esta hipótesis interpretativa permitió a la joven comenzar a hablar de su cariño hacia el padre, trabajando sobre la alternativa repetir, rememorar, salió a la luz la ambivalencia de los lazos de ternura hacia el padre. Lentamente pudimos poner al día la asociación entre su identificación con el padre y la elección de su especialidad médica, trabajar con cuerpos muertos en patología. Había elegido la patología para cuestionar la muerte, para hallar ella la solución que no podía encontrar el padre y así calmar el sentimiento de culpa de su padre que ella misma había asumido inconscientemente. Trabajamos mucho tiempo sobre los restos radioactivos, un secreto que había ocultado en una cripta. El proceso analítico permitió construir un espacio en el cual se produjo algo como si ella misma entrara en la cripta que guardaba el secreto del padre, para así poder transformar los restos radioactivos. Esa reconstrucción a través del trabajo analítico le permitió a esta joven mujer reencontrarse consigo misma y constituirse según sus deseos. Con el tiempo adoptó otra especialidad médica. Mis comentarios sobre esto. En este trabajo se puede observar la concepción de la conciencia de vida y las emociones que comprometen en todos los niveles y en todo momento la realidad del cuerpo, desde una sensación global hasta las vísceras y hasta las mismas células. Me permití profundizar la noción de conciencia de sí mismo y del mundo dentro de una historia, en una determinada época, en un determinado lugar, en términos que unen, en lugar de separar, aquello que llamamos psiquismo, intuición, espíritu. De la densa realidad material concreta que se conforma nuestro cuerpo en su historia, sus avatares, sus marcas e inscripciones, sus condicionamientos. Toda iniciativa que asume la psique como agencia pone en juego el adentro y el afuera, una multiplicidad de territorios, de afectos, de acontecimientos, de sorpresas provenientes del cuerpo, ya que no sabemos lo que el cuerpo puede. Al mismo tiempo, tratándose de una correlación existencial, existen peligros. Es necesario resistir las trampas que la psique nos tiende, la del contagio y la identificación, que Freud describe eso en 1921. Hablo de la reactividad como metáfora de la violencia proveniente de lo social y del mundo como fuente de radioactividad que enferma y enloquece. Nuestra cultura aloja la radioactividad, estamos en simbiosis con ella. No defendemos como podemos, banalizando el mal, adaptándonos a cualquier cosa, pero cuando un acto terrorista, una película, una ofensa, una elección, un acontecimiento que nos lleva a un cuestionamiento, rompe esa simbiosis, aparece radioactividad transformada en emisor y deviene síntoma. Estas identificaciones radioactivas son aspectos terribles, violentos y destructores de la realidad externa
que penetran el aparato psíquico sin que el individuo tenga ningún medio de control o de protección, y no solo penetran, sino que se arraigan, generan daños en el psiquismo que pueden ser inmediatos o poco tiempo después. Si se acuerdan, miren el caso de esta paciente, que es a través del analizar los relatos de las víctimas sociales que encontramos encontramos interiorizados estos residuos radioactivos de lo que no somos conscientes y con los que muchas veces nos identificamos. Se caracterizan por su indeterminación y su imposibilidad de ser representables. Al pertenecer al inconsciente, al resurgir de la represión, de la negación, no pueden ser objeto de rememoración, solo pueden ser actuados, es decir, traducir en palabras o actos. Estas actuaciones pueden ser realizadas por las víctimas de la violencia e inclusive por sus hijos a través del misterioso proceso de la transmisión transgeneracional. Se manifiestan de manera notable cuando producen una conjunción de factores pulsionales, de elementos personales o familiares, de acontecimientos exteriores. Esta alternativa entre actuar y rememorar nos enfrenta a la cuestión de la articulación aleatoria de la identificación y de la representación. Queda por saber cómo afectan los residuos reactivos a la conciencia que nos cesa de desorganizarse y de hallar un terreno y un modo para expresarse. La radioactividad puede circular de modo imprevisible y no tocar o afectar un individuo particular. Opera a distancia, sus efectos no poseen límites en el espacio ni en el tiempo. La identificación radioactiva comporta elementos heterogéneos venidos de afuera, asimilados, incorporados, interiorizados en modo fantasmático, que pueden resurgir durante una sobretensión traumática. Cuando un individuo es portador portador de una cierta radioactividad metafórica en forma de una huella, de un vestigio, de un núcleo identificatorio o cualquier otra forma psíquica o física, termina sufriendo en el cuerpo y un encierro que le impide vivir. Y ahora voy a traer la segunda viñeta, que es, o sea, de lo que estamos hablando es de lo que la violencia social dejó dentro del cuerpo y el alma de personas y cómo se fue manifestando en las generaciones que vienen. Esta viñeta es un pedido de consultación terapéutica fuera del consultorio. Yo estaba invitada a un encuentro psicoanalítico en Quirinea. No sé si ustedes saben dónde es Quirinea. Quirinea es, es en Chipre. Chipre ahora está dividida, Chipre griega y Chipre turca, a propósito de todas las cosas que pasaron. La Sociedad Psicoanalítica de Estambul daba supervisión y trataba de organizar en Quirinea un núcleo psicoanalítico. Yo llego a Quirinea, es una ciudad de la República Turca del norte de Chipre. La ciudad se encuentra en la estrecha orilla del mar Mediterráneo y la cordillera de Quirinea. La isla es un lugar divino, no se dan una idea, una hermosura. Uno de los organizadores de la conferencia vino a darme la bienvenida y me sugirió de visitar el lugar y tener una idea de dónde estoy. Acá, la persona me relata cómo el grupo se formó, me habla de ella misma y de esta parte turca de la isla, tierra que ha sido invadida por diferentes conquistadores, bizantinos, romanos, venecianos y otomanos. Siglos de invasiones. Me habló de las diferentes transiciones y cada rincón de la isla
tiene trazos, palacios, iglesias, monumentos que son testigos del pasado de cada conquistador. Un lugar que da el ejemplo de que lo es la guerra, la destrucción, la invasión. Le pregunto sobre ella misma. En este lugar, me dice que tiene 2 hijos varones y 3 nietos. Habló de su relación con ellos con mucha ternura y espontaneidad. Llegamos a un magnífico muro veneciano. Detrás del muro había un palacio. Acá evoca la guerra de los venecianos, de los chipriotas griegos y turcos en 1974. Todo esto también pasó en este siglo, en el siglo pasado, y toda una serie de situaciones de guerras y violencias políticas sociales hasta el día de ahora. Seguimos subiendo a lo largo de la fortaleza. Casi detiene, estamos frente a frente y me dice, una frente a la otra, que me estaba esperando durante mucho tiempo, más de 4 años, desde que yo prometí venir a Quirenea y por diferentes razones no llegué. Estamos frente a un muro veneciano de maravilla. Comienza a descender el sol, atardece. Acá no la conozco, me dice, y usted también no me conoce. Respondo que acabamos de conocernos y intercambiamos un montón de cosas y que empezamos a conocernos. Acá tengo un sueño que vuelve y se repite y si me permite quiero contárselo. Ocurre en el palacio que estaba dentro del muro, que está frente a nosotras. Nunca escuché un sueño en el lugar donde el sueño se realiza, la primera vez en mi vida. El sueño es que entra en el pasillo de esa fortaleza y 2 hombres me persiguen, me golpean en la nuca, siento un dolor terrible y aunque debería haber muerto, sigo viviendo. Y se despierta cada vez que siente el dolor del golpe. Me quedo en silencio y siento la vibración del momento. Me lleva tiempo hasta que le pregunto qué le hace ese sueño y qué hizo con él. K responde que acudió un medium que le dijo que en otra vida fue asesinada así por un golpe en el cuello. Le pregunto qué hizo cuando escuchó lo que dijo la medium. Me respondió que no le dio ninguna solución y que continúa soñando y que cuando sueña tiene dolores terribles en la nuca. Medito sobre lo que vengo de escuchar. Nuca, cuello. Pienso cómo fue sostenida por la madre. ¿Qué pasó en la isla cuando ella nació que no pudo ser tenida? Eso es lo que se me ocurrió en ese momento. Le pido que cierre los ojos y que en una escala de 1 a 10 me diga el grado de su dolor. K responde que la intensidad del dolor es 10 y más que 10. Y luego, durante horas, cuando se despierta del sueño, le duele mucho la parte posterior del cuello, que continúa durante todo el día y lentamente desaparece. Le pregunto qué imagen le evoca, qué pensamiento le viene a la mente en estos momentos cuando me contó el sueño en este lugar. Acá dice, largo silencio, larguísimo, pero ninguna imagen surge en su mente. Entonces le pregunto si quiere escuchar lo que me apareció como imagen cuando la escuché. Largo silencio y luego de un largo silencio dice sí, que puedo decirlo. Le explico que la imagen que surgió en mí pertenece al primer periodo de la vida, cuando las madres pasan un bebé de sus manos a otra persona, lo hacen con un extremo cuidado y piden que resguarden la nuca del bebé. Recapacito sin decirlo. Es toda la parte del músculo trapezoidal que conecta la cintura escapular con el cráneo, la columna vertebral en diferentes direcciones para que la cabeza no tiembla. Es un lugar central para poder ponerse de pie. Es decir, las madres se refieren a un saber sobre el sostén de un bebé para el cuidado del bebé. K dice, quiere entender lo que eso significa a ella, todo lo que dice, qué tiene que ver con ella.
Le pregunto si podemos seguir indagando. Me dice sí, que ella está conmigo. Le pregunto si su madre vive y K responde que sí, y que es una mujer que incluso la ayudó a sus hijos y ahora la ayuda con sus nietos. Digo si ha escuchado algo sobre el primer año de vida, cómo esta madre y el entorno que ella cuenta de tantas revoluciones y tantas cosas gravísimas que pasó, ¿qué pasó en su primer año de vida? Acá me dice que nunca la mamá habla con ella al respecto. Le pregunto, ¿cuándo nació en esta isla donde ha habido tantos cambios de gobiernos, gobernantes, lucha? ¿Hubo algo que sucedió dentro de ella alrededor de su nacimiento y el primer año de su vida? Me escucha, hace un gesto con el movimiento del cuello. Sería interesante de saber si su madre se acuerda de un evento en la isla. Usted relató los eventos de guerras, revoluciones. ¿Piensa que su mamá puede recordar lo que pasó en el tiempo de su primer año de vida? Otra vez me dice, mi mamá nunca habló conmigo de eso. Cavilé sobre el mundo que se presentó contando la historia de la isla y sus vicisitudes. Ella está en silencio y piensa. Después de unos minutos dice que a menudo escuchaba a su mamá hablar sobre los peores momentos de ansiedad que atravesó cuando en 1953 hubo un terremoto terrible en la isla que destruyó la mitad de la isla. Le pregunto si con respecto al temblor de tierra, ¿ocurrió algo en la casa de sus padres? Sí, mi mamá relata que esa fue la experiencia más aterradora de su vida. Dicen que durante el terremoto su casa fue parcialmente destruida y fue difícil pasar de la cocina a las habitaciones, donde estaba el bebé. El bebé era ella. La madre relata que después de que pudieron llegar a su cuna, la encontraron en el suelo. O sea que del terremoto es muy probable que de la cuna saltó al suelo. Y dice, reacciono prontamente y digo, allí recibiste el golpe muy grande en la nuca y te mantuviste con vida, como lo describís en el sueño. Me golpean en la nuca, siento un dolor terrible, aunque debería haber muerto, sigo viviendo. K se queda silenciosa, atónita, suspensa, fascinada. Las dos estábamos muy emocionadas, yo también, y sacudidas por todo el descubrimiento. Seguimos caminando y sugerí que fuéramos a tomar un refresco juntas. Ella seguía hablándome de su familia, de su marido, de la política, de las belingracias, de la guerra. Me dejó en el hotel y por la noche cenamos con otros colegas encargados de la organización del encuentro. Cuando vino a cenar, apenas la reconocí. Impresionante. Estaba muy elegantemente vestida y parecía mucho más joven que la K que vi a la tarde. Estaba sobreexcitada, no le cabía el corazón en el pecho y se sentía feliz, que quería hacer algo por ella misma. Después que me dejó a mí, fue a la peluquería y se compró el vestido más lindo que había en el negocio, ¿no?, para usarlo en la cena. K me preguntó cómo quedó todo eso registrado en ella. Hablamos de las experiencias emocionales fuertes que no tienen palabras y quieren nacer para ser expresadas verbalmente. Regresan a nosotros a través del dolor en el cuerpo, enfermedad, momentos de extrema angustia. El sueño y nuestro cuerpo nos ayuda a dejarlos nacer y necesitan encontrar a alguien que nos ayude a dar sentido a lo que está sucediendo. ¿Cómo introducir el psicoanálisis en el contexto que vivimos? ¿Qué circunstancias pueden impedir a una madre de contener y sujetar a su niño? Voilà, una ficción y un encuentro. Todas las viñetas hablan de un instante de encuentro conectivo, lo no conocido, lo inefable del Eau de Bion, de ese momento especial único, de transformaciones silenciosas.
Y de transformaciones silenciosas, se me escapó la última palabra, la última línea. Y no percibidas, y no percibidas. Y no percibidas, exactamente, gracias. Tenés el trabajo. Ya llego a eso, minuto. Y no percibidas. François Julien, un filósofo chino, son todas esas transformaciones silenciosas que no percibimos y que nos ocurren, que no sabemos, que solo aparecen en un sueño o en una enfermedad, que hicieron una cesura, un corte en nuestra vida que puede causar un breakdown o un breakthrough. Bueno, hasta aquí pienso suficiente. Bueno, Yolanda, muchísimas gracias. Yo no sé si en el curso de las preguntas, porque además te has ajustado el tiempo estupendamente, habrá lugar para ello, pero habíamos conversado de que sería súper importante y muy ilustrativo también oírte un poquito cómo estás ahora, o sea, en qué estás ahora, en una suerte de frente que te está tocando y que para nosotros puede ser muy nutritivo, en tanto también nosotros hemos confrontado y confrontamos situaciones de primera línea a veces, ¿no? Muy duras. No sé si esperamos un poco las preguntas. Una de las cosas que yo valoro y subrayo de, de Yolanda, así como de algunos otros analistas muy cercanos a ella, como Isidoro Berenstein, como Janine Puyé, es que son colegas que han construido toda una metapsicología, por llamarlo así, desde lo social. Bueno, hay otros, hay muchos otros que me apena no mencionar, ¿no? Entonces yo quisiera destacar, ustedes tienen sus preguntas, solamente quisiera destacar algunos referentes que Yolanda ha traído, que la violencia social, el efecto en el sujeto y en el grupo de la violencia social, el dolor social, el trauma social, un punto muy importante que tiene que ver con los siniestros y con la zona de seguridad y cómo se integran o se desintegran, y también una expresión que es un trabajo muy importante que ella tiene sobre trauma social, que es la humanidad, la humanización. Creo que es un concepto también que nos viene a pelo en este momento como para poder trabajar eso y todo lo que ustedes quieran intervenir. Adelante, voy a moderar sus preguntas. Tienen 3 minutos para su intervención. A mí me es más fácil si levantan la mano. Abajo hay un signito que dice levantar la mano. Si no en el chat, pero también pueden escribir. Y yo veo cómo alterno. Vale, Yolanda, pregunta. ¿Prefieres que hagan varias preguntas juntas? ¿Quieres contestar cada una? Empezamos a conversar. Ok, adelante, pues. Adelante. Cristina, si no veo, avísame, por favor. Yo sé que todos tienen muchas ganas de hablar. Bueno, y celebrando también que tienes una audiencia límite en lo que nuestra capacidad de Zoom tiene. Tienes 100 personas escuchándote y además de diferentes, la mayoría en Venezuela, otros venezolanos en el mundo y otros de España, y de Israel, de otros países, ¿sabes? De Chile. De Chile, Sandra. Hola, De Argentina, hola Yolanda. hola, ¿qué tal? Hola, Hilda. ¿Quién se anima? A ver. Hay alguien que vi, no alcanzo a ver a todos, pero veo algunos nombres que uno Serrano, Terapios, Terapio, no sé si... Que Doris ¿Cómo? estaba levantando la mano. Hola, Serapio Marcano. Doris. Hace añares que no trabajamos juntos y hace añares que no nos vemos. Es verdad.
A ver, Doris me dice Cristina que está levantando la mano y Mari Carmen también. La pueden levantar muchos al mismo tiempo, no hay problema, yo me arreglo. Doris, adelante. Carmen Elena también. No veo a Doris, Cristina. ¿A dónde se fue? No la vemos, se nos escondió. A ver, le doy la Des- palabra a Mari Carmen, que la tiene de Desmutear. segunda. Sí, Perdón. bueno, Ya está. para- Ya, Doris ya. Doris, ahí está, estaba antes Doris, que ahí yo. está. Sí. Adelante, Doris. Yolanda, primero un saludo para ti. Hola, Doris. ¿Qué tal? Y quería hacerte una pregunta después de leer tu trabajo. Es algo muy sencillo, pero muy difícil a la vez que tú pones ahí cortito, que quería ver si puedes abundar. Dices, cuando el terapeuta y el paciente comparten el mismo dolor social, es muy importante mantener el límite. O sea, que el terapeuta no cuente historias personales, ni diga qué es lo que siente él, sino que mantenga el límite. Pareciera que para cualquiera que está entrenado como psicoanalista esto es obvio, pero yo creo que es muy difícil. Yo realmente pienso que es muy difícil cuando se comparte este dolor social. No sé si quieres abundar un poquito en esto. Mira, hay un concepto que fue creado por Janine Pouget en el año 82, cuando en Argentina fue la gran revolución entre el gobierno y el armamento, las sociedades psicoanalíticas estaban en un problema, muchos psicoanalistas eran atacados porque tenían pacientes que estaban en contra del gobierno, no solo atacados, muertos a toda la familia. O sea que era una situación peligrosísima de abrir la boca y de tener un paciente que había una duda que la policía lo pescaba, y entonces en aquella época no había teléfonos, pero todos tenían libretitas con los nombres, sacaban los nombres y sacaban todos los nombres y atacaban a la gente que tenían esos nombres. Ellos no podían hacer un artículo donde decían la verdad de las cosas, pero hicieron un artículo que lo llamaban cuando un muro cae. Un muro cae, lo llamaron de distinta manera, yo lo llamé después un muro que cae. Es cómo nosotros aprendemos el psicoanálisis. Estamos en nuestra oficina, tenemos las ventanas seguras, las puertas seguras, nada cae y estamos. Pero, por ejemplo, en Israel, yo estaba en mi consultorio y enfrente de mi casa cayó una bomba. Quiere decir que la ventana y la puerta de mi consultorio, un muro cayó. Yo y el paciente estamos los dos en el mismo mundo y en el mismo peligro. ¿Cómo se trabaja en esos momentos? O sea, porque nosotros vivimos en el mismo mundo de porquería, tanto el paciente como yo. Y cómo nosotros los nombramos y cómo nosotros trabajamos a partir de eso. Hace 13 años creé en la Sociedad Psicoanalítica de Israel un grupo que trabaja una vez por mes sobre el muro que cae. Y traer sesión, y en Israel, en los 13 años, una vez por mes, no hubo una vez que no pasó algo que alguien traía una sesión que tenía que ver con el muro que cae. Milagro. Pero, y también hay que tomar, eso es en situación, en el momento que la cosa pasa. Está también en los momentos en que pasó hace mucho y que se necesita algo muy especial para que salga afuera. Es muy distinto, que no es hacer recordar el pasado. Por ejemplo, esta paciente no se acordaba nada, todo estaba ahí y no lo podía usar. Necesitaba un medium, una medium, no que le decía que era el pasado, sino que le decía,
es tu historia, es el presente, es de que sos chiquita, no te sostuvieron. Gracias. Yo puedo, no sé, si me permiten, contar Te algo, permitimos. algo que como yo en este momento, que no soy una muchachita joven, que tengo muchísima menos fuerzas y capacidad de movimiento de lo que hice hasta ahora acá en Israel y en otras partes, los 2 primeros días de esta guerra, de este desastre que pasó, de este salvajismo, de todo, estaba muy, muy, muy mal y muy preocupada por todos mis nietos y por mis nietos que están en el ejército y por todas esas cosas que realmente no podía reaccionar. Al tercer día me llama por teléfono alguien que me dice, Yolanda, eso es, no importa lo que haces, me escuchás. Digo, ¿quién habla? Me dice, mira, yo estuve hace 20 años con vos en supervisión en la sociedad. No me acordaba el nombre, me dijo el nombre 20 años. Dice, hace 10 años que no te veo. Estoy ahora en el sur, al lado de todo lo que pasó, era el tercer día, donde se recogía todos los restos, donde aún había gente que estaban escondidas, quemadas, todo lo que pasaba. Dice, no te quiero contar lo que pasó en esta familia ahora, pero me tenés que ayudar ahora. Digo, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy acá en Tel Aviv y vos estás allá. Dice, mira, estoy en una casa de gente que perdió su familia. Hay una bebita de 6 meses que llora sin parar, ahogándose con una congoja terrible que pone a la familia en una situación tremenda, porque todos están en un duelo que es imposible sacarlos. Y yo traté de todas formas de poder calmar a la beba, para poder calmar un poco, pero no pude hacer nada. Entonces pensé y le dije a la mamá, mire, ¿me permite llamar por teléfono a una maestra mía que trabajó con bebés? Pensé la relación, lo que vi con este bebé no lo pensé antes y el bebé que de ahora. Entonces, Déjame acercarme, ¿me oyes mejor ahora? ¿cómo? A ver, habla. Hola. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, es una interferencia, ¿no, Mari Carmen? Creo. Bueno, A ver, Yolanda, adelante. entonces le digo, le preguntaste a la mamá, le dije a la mamá, tengo una maestra que es una especialista con bebés. Me permití llamarla y preguntarle. La mamá, cualquier cosa para calmar Entonces está en el teléfono y está con el WhatsApp y le digo, ¿podés preguntarle a la mamá si ella con el WhatsApp quiere hablar conmigo? La mamá dijo que sí. Le digo, mire señora, me llamo Yolanda, no soy una gran especialista. Hay veces las cosas me salen y hay veces no me salen. No hay especialistas en ese momento, no existe. Nadie sabe nada. Y entonces le digo, vamos a tratar, pero yo necesito la ayuda suya para tratar eso. Y me dice, bueno, digo, mire, yo le voy a decir ahora lo que usted le dice al bebé y se lo dice. Usted le dice a la bebita, ni sabía cómo se llamaba, le pregunté el nombre, me dijo Hanna, le digo, Hanna, vos sos una bebita divina, yo te adoro, vos sos una nena tan buena, es tan fácil cuidarte. Dice, pero, ¿sabés? Ahora acá hay una guerra. Vos la palabra guerra no la conocés, nunca la escuchaste. Una palabra nueva, hay una guerra. Pasaron muchas cosas y yo no te tengo en brazos como vos estabas acostumbrada a que yo te tenía. Pero no es tu culpa. Vos no hiciste nada, vos seguís siendo la nena divina, mi nena divina. La culpa la tiene la guerra. Yo te sigo queriendo igual. Por ahí no te voy a poder tener como antes, pero sos mi nena preferida y adorada.
La nena paró de llorar. Ahora cuando leía esto sobre la cuestión del primer año de vida de ella, me acordé. Desde ese momento, la nena después durmió las noches y la continuación no sé, nadie cura nada. Lo que pasó ahora va a durar 100 años para que se calme todos los dolores y todas las cosas. O sea que nosotros no curamos, pero si en un momento podemos parar el llanto de un bebé en toda una familia, vale la pena entrar. Yo dije, ok, yo entro con Tuti en esto y estoy a disposición de quien necesite, no importa, aunque no vivamos más, tener un momento de tranquilidad, de gracia, de que alguien ayuda. Eso es todo. Yolanda, hay varias palabras pedidas. Este device me distribuye las palabras como le da la gana, así que no sé el orden. Solamente decir que en el chat hay varias palabras también de reconocimiento, de agradecimiento. Después nombraré los nombres, pero hay alguien, Graciela Ciber, de Buenos Aires, que pregunta los efectos en los niños de la guerra hoy. Nadie que estuvo y pasó por Israel ahora, todo está en el centro. Todo el norte está vacío por las bombas que caen del Líbano. Todo el sur está destruido, quemado. La gente que no tiene ni casa ni nada. Y todos están alojados o en hoteles o en casas particulares. O sea, todo el mundo está en eso. Se trata de reorganizar, porque esto va a durar mucho tiempo. Escuelas, jardines de infantes. Es una reorganización completa. A los chicos se les da lo que se les puede y hay cosas en los chicos que puedo contarles 100 historias de cómo un chico vive eso y la manera que hay que trabajarlo en este momento. Muy bien. Mari Carmen, ¿eras tú la que iba? Sí, yo había levantado Ok. la mano un poco Dale, mientras pues. la gente se Acuérdense de hacer animaba, intervenciones. pero Disculpen que sea tan severa. 3 minutos, no se pasen, por favor. Gracias. sí. Bueno, me emociona mucho escuchar a la doctora Gampel en esta última intervención donde le ponen palabras al bebé, ¿no? La situación como para que el bebé pueda procesarla. Me recordó a François Dolto, que hablaba siempre de la posibilidad de la comunicación, que nunca un niño era tan pequeño como para no poder entender la palabra de los padres, ¿no? Y sí, poner en palabras es facilitar como un cierto procesamiento, una cierta simbolización, aunque sabemos que el efecto, como usted lo llama, que me parece un concepto muy interesante porque usa una palabra que viene de otro ámbito, que son los efectos radioactivos y cómo nos penetran a todos, ¿no? O sea, y lo frágiles que somos en el sentido de que procesar eso psíquicamente pues toma tiempo y requiere justamente de la comunicación del otro, ¿no? De un encuentro con el otro y un encuentro colectivo. Entonces, pero también ya me llamó mucho la atención también que las dos viñetas que usted nos trae hoy, una refiere a un trauma de tipo político, a un evento de guerra terrible, ¿no? Pero el segundo caso de la persona, de la señora De K, Pirenea, sí, refiere a un evento natural, ¿no? Y también no de un importa. terremoto. Ah, no era un Sí, terremoto. es cierto. Pero lo que ella me mostró de esa lista, todo lo que viene previo a contar su historia, está toda la historia de los desastres que esta isla pasó. Por los diferentes conquistadores, claro, ¿no? Hay cosas hermosas, hay cosas destruidas. A una hora están en conflicto entre la parte de la isla
hubo una guerra en el 74, 75, hasta el 80 que la pararon, no sé cómo la pararon, o sea, que cuando ella era grande y tenía hijos, o sea, que la violencia social está ahí Claro, y que claro. el terremoto está ahí. Sí, pero me llamó la atención de su título, del trabajo de hoy, que usted dice, de la ecología dañada deviene cuerpo dolor. Entonces no sé si Todo, quería todo ahondar está, algo. sí, todo está ahí, todo está ahí. La ecología dañada somos nosotros, los seres humanos que hicimos de la ecología, lo hicimos por el poder y por el dinero, y Ujú, que la pagamos muy caro de diferentes maneras, mm. y que la Sí, vamos a Perdón, seguir pagando muy caro. sí, Aparte de las guerras, claro, porque déjeme seguir, por hay una favor. suerte de negacionismo sobre el cambio climático, pero lo dejo allí. Vamos a darle la palabra a los Dale, demás. Yolanda, un claro, pero es minutico la que violencia social, política, que va contra la naturaleza. a ver, Con- me sopla la asistente de audio y de medios que el orden de las manitos es automático, pero a mí no sé qué va a pasar hoy. Yo sé que Gisela, Antonia y Carmen Elena serían las tres que siguen. Así que Gisela, después viene Dov, Margot, Jean-Marc. Carmen Elena, también tú estás en la lista. Gisela, adelante. Bueno, primero agradecer a Yolanda, la Hola, verdad, Gisela. estoy muy emocionada de escucharte y valoro el esfuerzo de escucharte en este momento, ¿no? Eh, bueno, en lo personal me toca muy de cerca el tema y justamente quería preguntarte, que empezaste a desarrollarlo hace un ratito, digamos, esto de cuando el analista está tan tocado por la angustia como su paciente. Y creo bueno, que diste el ejemplo recién, ¿no? En relación a la bomba, pero en este tiempo justamente lo hablábamos con Graciela Giver, nos ha pasado tener pacientes en Israel que se tengan que ir al refugio mientras estaban en sesión, ¿no? Otros que me contaban que el analista estaba en Israel, el paciente afuera, y el analista se tuvo que ir al refugio mientras el paciente se quedaba online porque estaba afuera, ¿no? De esa situación, digo, son situaciones muy complejas en este momento que además no es algo que teorizamos de lo que pasó, como podría ser la Shoah, aunque los efectos radiactivos siguen sucediendo. Es lo que está pasando, ¿no? Lo hablamos en su momento cuando te convocamos para pensar juntas el tema de la pandemia, ¿no? Digo, de eso que nos estaba pasando como humanidad y nos está pasando como individuos atravesados por lo social, ¿no? Entonces, nada, me gustaría, si tenés ganas, como de profundizar un poquito más en eso. Iría como título Mundos superpuestos. O sea, y vuelvo a decir, analista y paciente vivimos en el mismo mundo. No tenemos las culpas de las bombas que caen y de que tenemos que... Es un mundo superpuesto. ¿Cómo? Como analistas, en ese momento, nosotros actuamos pensando en el mundo superpuesto. Mari Carmen dijo algo interesantísimo y quiero tomar el término que ella usó, fragilidad, la fragilidad. En este momento, en uno de los kibutzim que acogió a 5.000 personas, el equipo que hizo toda la organización, especialmente todo lo que respecta a la educación, a la psicología, todo lo que hay que hacer de urgente, llegó un momento que quebrantó, que no pudo más, que se trabajaron muchísimo, pero tampoco podían escuchar todo lo que escuchaban de los que venían de Gaza, donde todo se terminó de una manera horrible.
en el grupo había gente excelente, trabajadora, de gente que puede levantar y organizar a 5.000 personas en habitación vestidos, porque los que llegaron de Gaza no tenían ni siquiera ni zapatos, ni medias, ni nada. O sea, nada, perdieron sus casas, todo quemado, y perdieron su gente querida. Una organización perfecta, y ellas estaban quebrantadas. Y me pidieron si podía venir, no a ayudarlas a lo que hacer. Yo no sería capaz de hacer lo que este equipo hizo, extraordinarias, pero ayudarlas porque no pueden más y porque flaquean. Una de las cosas que trabajé y que ayudó bastante a todo el grupo, ya son toda gente capacísima, que todo lo que hizo era perfecto, que todo lo que ellas decían como programa para hacer, se hacía. Nos sentimos omnipotentes, cuánto podemos hacer, y muy felices. Pero poder aceptar, como dijo Mari Carmen, la fragilidad, que no todo podemos, no todo podemos, tampoco nosotros analistas, no todo podemos, y aceptar nuestra fragilidad. Y estar con esa fragilidad, y a través de ella hacer la conexión con el mundo superpuesto. Doy un ejemplo, en un instituto donde hay chicos borderline y muy discapacitados. Uno de los niños de 5 años vino a la sesión, o sea, dentro del instituto hay sesiones para esos chicos. El niño viene a la sesión y lo primero que hace, abre la puerta y sale corriendo. Y el analista sale corriendo atrás de él. Él se sienta en un montículo y se sienta otro. Es peligroso en este momento en ciertos lugares estar afuera. Hay que estar cerca de un refugio, porque no sabemos cuánto cae algo desde Gaza o desde el Líbano. Desesperada todo lo que sentía, y responsable del chico. Y el chico corría justamente a los campos y no al lugar donde había refugio, hasta que lo pudo alcanzar y lo llevó al refugio. En el refugio estaban sentados todos los chicos. Los refugios en las escuelas están divididos por los grados y están con los maestros de ellos. Entonces todos los chicos se tenían la mano y estaba allá un maestro que cantaba, no sé, tranquilizándolos, y el nene, que tiene 5 años, se sentó en el medio del grupo. Chiquitito, se sentó en medio del grupo, se tranquilizó, todos le tomaron la mano y lo abrazaron. Después, cuando salió, ella le dijo, ahora me das la mano y vamos a la pieza. Entonces, yo dije una sola cosa. En ese momento de mundos superpuestos hay que decir la verdad. La verdad que me pasa a mí, me pasa a ti. Como había que decirle a la nena que había una guerra. Ese nene llega y le dice la terapeuta, decir, hoy no se puede salir de la pieza. Al único lugar que vamos a salir, si va a caer una bomba y una sirena, vamos a ir al oso. Todo el trabajo lo hacemos acá adentro. Pero, o sea, hay guerra, y entonces las condiciones cambiaron. Hay que darse cuenta que un chico, cuando se le dice eso, hace lo que tiene que hacer, pero porque nosotros lo sostenemos. Yo tengo miedo de estar afuera y no quiero estar con vos afuera. Yo estoy triste como vos de lo que pasa, y en vez de hacer una sesión de lo que sea, agarrarlo en brazos, tenerlo en brazos, mostrarle juguetes. O sea, decir la verdad de lo que pasa en estos mundos sobrepuestos, y decir al paciente que yo también tengo miedo, que no sé lo que va a pasar. Y cómo hacemos las cosas los dos en este momento. Sigo. Perdóname, Yolanda, que vas a tener oportunidad de seguir. Tengo muchos chats, pero estoy agobiada con la cantidad de gente que quiere hablar. Y me ayuda Cristina, gracias. Viene Carmen Elena. Acuérdense, no se pase Sí. mucho el tiempo, por favor. No, no te preocupes. Bueno,
Doctora Gamble, en primer lugar, darle las gracias doblemente por las circunstancias en las que se encuentra y que haya apartado este espacio para estar con nosotros. Lamento profundamente la situación que está viviendo. Quería hacerle una pregunta en relación a su teorización de la radioactividad. La doctora Janine Puyet, que en paz descanse, hace una propuesta y ella dice que basado en su conceptualización de identificación radioactiva e imposición radioactiva, yo quisiera pedirle si por favor pudiese ahondar en las diferencias de ambas. Muchas gracias. Janine, no, los dos artículos que salieron de Janine y míos en el Internacional en el año 20, y que Canestri se hace el título, salieron en la revista de psicoanálisis de APA en Buenos Aires en el 2002. El Internacional no aceptó nuestros dos artículos porque hablábamos demasiado del mundo externo. 2002. Canestri, que estaba ahí, dijo, esto no puede ser, ahora en la corona, no empiezo a hablar bla bla de la corona, publicamos estos dos artículos. Para darles una idea dónde está el psicoanálisis, a veces en los aires. Ahora, Janine, el término de identificación no le gustaba. Ella decía, no podemos basarnos, identidad e identificación existe, pero hay otras cosas. Y entonces ella lo traspuso a algo que viene desde afuera y nos impulsa que lo que pasa. Que pienso que tiene razón, porque es como decirle a la beba, vos no tenés la culpa la tiene la guerra. O sea, vos no tenés esa transmisión a la cual te identificás o te sale porque te la impusieron. Gracias, doctora. Ok, Muchas gracias. ok, sigo. Dov, cortico, Dov, por favor. No tienes audio. Audífono. Quita el audífono, Dov. Ya. Listo, ahora. Hola Yolanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Dov? Bueno, yo lo único que estoy contento es que te veo tan joven como siempre. Entonces no es que no estás tan joven. Piropo, Pues mira, sí piropo. te lo tengo que decir con la misma fuerza de siempre. Mira, yo tenía una pregunta porque tú eres de las pocas psicoanalistas que han tenido contacto durante tantos años con israelíes y palestinos. De manera que tú has conocido la realidad, si se quiere, psíquica de ambos lugares, de ambos bandos, por llamarlos de alguna manera. Yo quería saber si, aunque es breve el tiempo, que eso me interesa muchísimo, y además has estado, no quiero decir que has tenido la oportunidad, sino has tenido la desgracia de haber estado presente en varias guerras y conflictos en Israel. Y has tenido la oportunidad de estar con un gobierno muy particular en la historia de Israel. Entonces yo quería saber si esta guerra, este conflicto, de acuerdo a los contactos que tú has tenido, es igual que los otros para los pacientes israelíes y los palestinos. Si hay algo que cambió, si hay algo que va a dejar una marca diferente para la historia de ambos bandos. A nivel psíquico, obviamente, no político, porque ya es difícil saber. O sea, yo estuve trabajando desde el 93 hasta el 2000 en Gaza y ayudé a crear el Centro de Salud Mental para Niños y Adolescentes, junto con mis colegas palestinos. O sea, en épocas en que había bombas, había todo, y épocas que a los israelíes nos daban permiso de salir y entrar en Gaza. Fue desde el 93 hasta el 2000, que cerraron la frontera para los israelíes. Tengo amigos queridísimos. No puedo comunicarme. Hace 5 años que no podemos hablar. Seguimos las supervisiones, seguimos todo, pero
Hamas es el gobierno de Gaza, no es el gobierno de los palestinos. El gobierno de los palestinos está en Ramallah y hay gente divina allá, que no tiene ninguna relación con el gobierno que tomó e impuso Hamas. Hamas dijo, ustedes no hablan con ningún israelí, porque si hablan con Israel, uno de la familia de ustedes muere. Ahora, toda es una cosa terrible, porque en Gaza, en vez de construir Gaza y darle todas las posibilidades, todo el dinero que llegó de todo el mundo, recibieron millones, era para preparar la guerra y matar a los judíos y de hacer desaparecer a Israel, nada más que eso. Hicieron escuelas como al estilo de las escuelas nazis, donde lo único que se enseñaba todos los días, que muera Israel, que mueran los israelíes, hay que matarlos. Esa es la tercera generación que estaba en que nosotros conquistamos Gaza. El error más grande de Israel es haber tomado los territorios. Y si eso no se acaba, no se va a acabar nada. No, Israel no puede gritar democracia y tener territorios y poder sobre los árabes. Perdón. O sea, eso es lo que yo pienso y muchos israelíes. Y ahora, en este momento, es un desastre porque humanitariamente a toda la gente hermosa que hay en Gaza, hay gente hermosísima, ningún país árabe los acoge. Ahora hubo una carta de todos los historiadores y sociólogos de Israel, junto con de gente de Inglaterra, de la Cruz Roja, que todos los que están afuera vengan a Israel y la Cruz Roja haga una gran carpa para todos los palestinos que están en Gaza y que están mal. Pero no sé si eso va a pasar. Jamás no va a dejar. Perdón, no sé, podría hablar mucho más tiempo, pero tenés razón. Ok, voy a hacer una cosa. Nos quedan 15 minutos, lamentablemente. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Jean-Marc, Margot y Antonia y Lucía te van a hacer las preguntas sin parar, ellos o sus comentarios, lo que quieran. Y al final respondes tú para que nos dé un poquito de tiempo. Y por favor, la gente del chat tenga paciencia conmigo y con la dinámica de la reunión. Preguntan de alguna manera cómo pueden tener más acceso al trabajo con niños de guerra, qué literatura podrían acceder, eso lo podemos también responder. Felicitan, María Elena, leí tu escrito, pero nada, tengo que de alguna manera recoger y hacer síntesis. Jean-Marc, cortico. Gianmarco, no, perdón, Margot. Desde México, Yolanda, Margot. Sí. Alicia, te agradezco antes que nada por haber traído a Yolanda, una experiencia estupenda, Yolanda, tenerte aquí con nosotros y en estos momentos, como decía Carmen Elena, muchísimas gracias y también te felicito por todo lo que has hecho, porque es un trabajo cuesta arriba que realmente es para felicitarte por todo. Yo escuchándote, pensaba que finalmente toda la población israelí está marcada por una identificación radioactiva, ¿no? O sea, desde Sí, su, señora, sí. ajá, desde su fundación. Entonces yo pensaba, ¿cómo será la proyección de un futuro en Israel también? O sea, ¿cómo pensarán eso? Es más, me iba más allá, Yolanda. Yo decía, ¿no será que todos los judíos estamos marcados por una identificación radioactiva desde la propia circuncisión? Ah, ahí pongo. Y otra más, pero que es algo más personal, y tú verás si la contestas después o no. Así como yo pensaba, así como el kibutz que acogió a 5.000 personas y te llamaron a ti porque no daban más. ¿Cómo harás tú con tanta violencia que recibes encima o con tantas cosas que recibes encima? ¿Cómo harás tú para registrar tanto y poder ayudar tanto? Hasta ahí, muchísimas gracias.
Ok, adelante, Antonia, creo. Sí, Antonia. ¿Dónde estás, Hola, Antonia? acá Ahí está. estoy. Ok. Yolanda, muchas gracias. Es muy emocionante todo lo que has mostrado y tu manera tan creativa, tan en el momento, cómo vas interactuando con el paciente o con el colega. En este caso quería hablar de la colega con que interactuaste y llegaste a contactar más allá de lo que ella de alguna manera, desde tus palabras, ¿no? Estaba simbiotizada con la violencia cultural, ¿no? Y no tenía, digamos, un registro de palabras, sino que estaba en el cuerpo. Ahora, mi pregunta va en esta forma tan creativa que tú logras, ¿no? Llevarla a conectarse con el cuerpo y de repente le dices de 1 a 10, dime cuánto es el nivel de dolor que tú sientes. Yo eso me llamó mucho la atención porque eso lo he visto en otros campos teóricos, digamos que no tienen que ver con el psicoanálisis, y me gustó mucho tu libertad, pero yo creo que ahí la querías llevar a conectarse con el cuerpo y no con la palabra, que estamos siempre ahí tan lejos y que me llamó mucho la atención eso. Entonces quería preguntarte cómo tú con esa libertad vas sacando, ¿no? La forma de llegar a contactar con lo más profundo, que es el cuerpo y la sensación. Quedé muy impactada, así que te agradezco muchísimo y siento mucho todo el dolor que estás recibiendo y todo el pueblo y en realidad todo el mundo, porque somos todos. Bien, gracias. Muchas. Miren, tengo una buena noticia que me acaban de dar. Yolanda, tú te puedes quedar hasta las 5, o sea, para mí son las 4:20, para ti deben ser las 5:20. Venezuela, saque sus cuentas, por favor. Te puedes quedar hasta las 6, ¿puedes? Sí, sí. Ah, bueno, estupendo. Pues para que sepan que más gente puede levantar el dedo y que en lo que tú respondas, voy a dar chance al chat y luego tenemos a Jean-Marc y a Lucía. Vale, Yolanda, adelante. Miren, yo no sé de dónde, o sea, hay cosas que no sé cómo contestar, pero yo soy psicoanalista de niños y me encanta jugar. Así que con los grandes también juego. O sea, pienso que esa es una respuesta. Me encuentra salir, o sea, mi base es ultra kleiniana, de los años 60 de Buenos Aires, que el que no pensaba kleiniano era asesinado, más o menos. Y bueno, pasé por otras cosas, pero desde el psicoanálisis de niños, y todos tenemos un niño, y entonces cuando, por ejemplo, alguien está en una cosa tan terrible que no sabe cómo salir, y nosotros estamos ahí sentados, en vez de darle una interpretación, le puedo decir, a ver, ¿qué te duele ahora? ¿Dónde te duele? ¿Qué parte del cuerpo te duele? Mostrame. Me dice acá, o me dice la panza, no importa dónde me dice, ah, a ver, ¿y qué se te ocurre contarme sobre la parte que te duele? ¿Qué se te ocurre contarme? ¿Y hasta dónde te duele de 1 a 10? Ustedes no se dan una idea de lo que sale de eso. O sea, lo escucho lo que él tiene para decir. No le doy una interpretación brillante psicoanalítica, que también la puedo dar, que cierra, sino abro de otra manera lo que hay ahí. Así trabajo. Y bueno, no sé si está bien o no está bien, y no me importa, pero sé que esa es la manera que puedo abrir otros puntos de vista para que el otro pueda aprender y enseñarme algo que él mismo tampoco sabe, porque me duele la panza. Entonces pienso, wow, ¿te duele la panza? A ver, contame algo sobre la panza que duele. Y entonces después pienso, como Bion escribe muy bien,
que tenemos la cabeza para pensar y tenemos la panza para digerir, pero tenemos la panza para pensar y la cabeza para digerir. A alguien que me está contando en ese momento que le duele, hay algo que no puede digerir. Entonces le pregunto, ¿qué es lo que no podés digerir de lo que pasa en tu vida? Es muy distinto si le digo una interpretación, te duele la panza porque no sabes digerir. A ver, le hago un... Perdóname, Yolanda, termínate o... Sí. Dale, dale. Eso puedo responder sobre eso. Y no sé. Y en este momento la pregunta ¿cómo yo aguanto? Llegué a algo en estos días en que pienso que no hay pasado y no hay futuro. Hay solamente el hoy, el presente. Y que si todavía tengo la capacidad, aunque sea de darle a un chico o un mayor, un momentico chiquitito de esos dentro de toda su tristeza, lo voy a hacer. Y trato de no entrar en la historia, en lo que pasa realmente. Y me hace pensar, no se dan una idea cuánto en las teorías, porque una de las cosas que más veo, por ahí alguien de ustedes me puede ayudar a seguir pensándolo, veo la culpa. Freud habla de la culpa inconsciente, que nunca sabemos qué es esa culpa inconsciente. Puedo pensar que quería matar a mi mamá, a mi papá, todas esas fantasías, hay culpa. Pero la culpa, habla de la culpa inconsciente, que no tiene color, que no tiene olor, que aparece, que nadie sabe lo que hacer. Lo que veo en la gente que atiende, que cura, que trabaja con toda su solidaridad, todos están culpables porque no pueden hacer más. Interesante, ¿qué es eso? Hacen, y cuando yo les digo, o sea, somos frágiles como seres humanos, pero el poquito que haces, no tenés que tener, ese poquito es lo que podés hacer, por ahí no podés hacer más nada, otro va a hacer eso. Pero me hace pensar muchísimas cosas, como me hace pensar el silencio de no poder hablar después de todo lo que pasó y la manera que se transmite o la manera que se da y cómo trabajar sin romperle el corazón a la persona y decirle habla, te va a hacer bien. No, por ahí hablar retraumatiza todo. O sea, si piensan que no tengo preguntas, si pienso que no sé, o sea, todo el día, después de ver, pienso todo eso y no tengo respuestas. Hay veces cuando escucho a colegas, por ejemplo, en la semana pasada, el sábado pasado, hubo un encuentro sobre adolescencia en APA de Buenos Aires. Y yo traje un trabajo que lo había preparado hace 6 meses, porque un congreso no se prepara de un día a otro, sobre adolescencia, el caso de un chico israelí que va al ejército. Entonces yo dije, yo esto no lo presento ahora. ¿Qué saben los argentinos de esto y qué entienden? El organizador dice, yo estoy con vos, presentalo. Hubo 3 otras ponencias excelentes de colegas argentinos sobre adolescencia y me ayudaron a través de lo que ellos expusieron a entender cosas que yo hice durante la semana. O sea, que no hay expertos. No para mí, experto no existe. Sigo, Yolanda, un poquito. Fíjense, es interesante lo que estás diciendo, porque creo que es la primera, voy a darle paso al chat, Lucía, llamar que Lucía un momentico, ¿no? Creo que les quiero hacer sitio. Y me llama la atención, aunque Mari Carmen lo introdujo al comienzo, el lugar desde el que podemos hablar. Aquí dice María Elena Plumacid, dice, muchísimas gracias a la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, dice Mari Carmen, por esa maravillosa ponencia de Yolanda Campbell.
Muy valiosa esta ponencia y diálogo gestado en estos espacios de nuestra traumada Venezuela. Tantos muros venecianos que están creándose en nuestro propio territorio. Extraordinario. Bueno, después, a ver, Carmen Ferrandi, que es una querida colega, la que conociste en Valencia. Yolanda dice, enhorabuena por plantear este tema con la gran experiencia de Yolanda. Hay tantos puntos que no sé si podrá volver al tema de los niños y cómo atenderlos ahora. Si no da tiempo, a ver si pudiera aportarnos algún texto. Gracias, Carmen Ferrandis. Dice Gloria, un poquito largo, Gloria, a ver si lo leo rápido. En relación a la observación de un bebé, se destaca la importancia del primer año de vida y tal. Tengo la hipótesis de que el primer año de vida de un refugiado o emigrante en su nuevo país puede tener impactos psíquicos significativos, pudiendo resultar en una nueva reorganización o desorganización psíquica y presentando aún más síntomas psicosomáticos. ¿Qué piensa usted, doctora? Dice María Elena de nuevo, es muy terapéutico sacar esos restos radioactivos como analista, mirar qué es a través de analizar los restos de las víctimas sociales, es que podemos captar esos elementos radiactivos y cómo por sobrevivir separamos y disociamos esos trasfondos cuando terminamos viviendo como muertos vivos por el efecto que estas identificaciones silentes. Muchísimas gracias, Yolanda. Creo que Patricia está, si yo sé bien, en Madrid. Agradezco las vivencias clínicas con un valor incalculable y la lectura de una cuidada involucrada comentando su verdad. Gracias, Patricia Morandini. Bueno, adelante, Jean-Marc, que has esperado bastante. Adelante, y Lucía luego. Bueno, gracias. Yolanda, te escucho y me siento tan conmocionado como conmovido en el planteo que vienes arrimándonos. Y en esta última intervención tuya pensaba también un poco, entonces, en utilizar el muro en términos simbólicos, no solo derribarlos cuando corresponde, a veces también es importante saberlos armar, poner la cesura, quitar la cesura y movernos un poco a partir de allí. Ahora bien, pensaba en lo radioactivo que presupone una explosión, que presupone una mutación del que la padece, Ajá. que implica una erosión o una suerte de apuesta por el paso del tiempo que vaya, digamos, quitándole esta cualidad letal. Y pensaba un poco en alguna de las figuras de la radioactividad que has traído, fundamentalmente por el lado de la identificación con el padre de tu paciente, por otro lado, en la constitución de un síntoma, pero también pensaba en otra figura de la radioactividad en el fanatismo. Y esto me hacía pensar en cómo los psicoanalistas históricamente hemos logrado un poco, pensando también en Melanie Klein con Richard, debajo del manto de bombas, digamos, trabajar siempre con la víctima. Ahora, ¿cómo pensar a partir de esta otra figura de la radioactividad en el trabajo psicoanalítico con el victimario? Si realmente como psicoanalistas vamos a poder estar en capacidad de alojar al victimario. Y después, para cerrar, retomo algo que también dijo Mari Carmen cuando habla de otra de las, digamos, formas de entender el desastre, porque ahora estamos con el tema de la guerra, con el terrorismo de Estado, con el terrorismo a secas, pero Mari Carmen habla también de el tema climático, que no es un tema menor. Esto también para pensar hasta dónde como psicoanalistas nos sabemos también de algún modo responsable de la catástrofe y ya no nos ubicamos solo del lado de la víctima o de la capacidad de trabajar con el victimario, sino de algo que también en tantos ciudadanos hacemos para contribuir a una situación complicada. Creo que pensar el futuro del psicoanálisis pasa por ubicarnos también en estas otras dos posiciones. Quería preguntarte un poco cómo lo entiendes tú. Pienso en análisis terminable e interminable, creo. Freud tiene que escribe
en tiempos de guerra y en tiempos difíciles, uno deja el análisis al lado y hace lo que tiene que hacer con la persona. Tengo que encontrar dónde está escrito y citarlo como Freud lo escribe. Él también pasó épocas de guerra y cambió toda su teoría muchas veces después de la guerra del 14, durante la, etcétera. Quiere decir que nosotros en análisis, el análisis es una base maravillosa, es algo extraordinario, todo el inconsciente, el consciente, todo lo que sabemos, todas las teorías que fueron surgiendo y que fueron difundiéndose para mirar aspectos diferentes que Freud no alcanzó a ver. Pero tenemos que salir del fanatismo psicoanalítico. Quiere decir que cuando yo soy kleiniana y entiendo, Klein es extraordinaria las cosas que llegó. Es importantísima conocerla para trabajar con chicos y todas las cosas que ella hace referencia, cómo se dividen, cómo se hacen, cómo se juntan. Divino para trabajar con eso, pero no ser fanática. Pienso que tenemos que darnos la libertad en este momento. Por ejemplo, para mí en Israel en este momento es una catástrofe que rompió. Nada va a ser acá igual hasta ahora de lo que va a ser en adelante. Todo tiene que cambiar. O nos caemos al precipicio todos juntos o empezamos a pensar y a crear un mundo de otra manera. No sé, pero es un catastrophic change. Es terrible, no es un trauma. El trauma queda chiquito. Y bueno, entonces tenemos que aprender qué hacemos con otro. Y todo lo que pasa, si lo vemos un poquito más, es todo el fanatismo religioso. Los muchachitos de Hamas que entraron, 3.000 que entraron, formados en escuelas, formados y estudiantes de escuelas en Irán, formados para ser guerreros desde que tienen 5 años, entraban en la casa y decían, yo soy Shahid. ¿Saben lo que es ser Shahid? Shahid es ser el tipo que sacrifica su vida por la religión. O sea que yo soy un fanático, un Shahid, por eso vengo a matarte. Y entre los judíos tenemos Shahidim también, tenemos fanatismos también que nos matan a nosotros mismos. O sea que me quedan tantas cosas para entender, espero poder vivir para poder seguir pensándolas. La culpa, el fanatismo, el poder después de un desastre como esto, no quedarse en lo que tenemos, sino ayudar a crear y transformar cosas y desarrollar cosas de otra manera. No sé, son todas por ahí ilusiones mías en este momento para poder seguir haciendo lo que hago. Yolanda, le voy a dar la palabra a Lucía, luego vi anotada a Edita Rimeris, una psicoanalista que también está en Israel. Pero solamente recordarte, si tuvieras un minuto de tiempo, ya que hablaste del Shahid, que hablaba un poco del recurso contrario y cómo se puede implementar en el trabajo analítico, que es la humanización, porque estamos en presencia de un fenómeno de deshumanización. Me parece un concepto tuyo bastante importante. Lucía, adelante. Gracias, Alicia. Bueno, primero que nada, agradecer a la Sociedad Psicoanalítica de Caracas y a Yolanda Campbell por esta extraordinaria oportunidad de pensar este tema tan conmovedor que nos atraviesa a todos desde múltiples aristas, ¿no? Pensaba, desde hace rato vengo escuchando y pensando en la culpa, justamente en la relación que hay entre la culpa y el fanatismo. Y nosotros como psicoanalistas formados, digamos, en la escuela kleiniana, nuestro trabajo clínico está siempre atravesado por interpretar la culpa.
Me llamó mucho la atención el ejemplo que usted trae hoy, que le decía a la madre que le dijera al bebé que no tenía la culpa de nada. Y esto me parece fundamental porque sabemos que el psiquismo es extenso, sabemos que el psiquismo está abierto, sabemos que podemos transformar en el presente y que cuando estamos en estos mundos superpuestos donde que están tan atravesados por el fanatismo, al final el fanático está convencido de que la culpa la tiene el otro. Conversaba con amigos muy queridos en Israel recientemente y me decían, es que son ellos o somos nosotros, ¿no? E incluso a nivel político, uno escucha, yo estoy en Madrid, cómo la gente se parcializa, ¿no? Son culpables los israelíes, son culpables los palestinos. Y al final también nosotros tenemos la posibilidad de salir del consultorio y ayudar a que lo radioactivo sea deshacerse de esa culpa, ¿no? Deshacerlos a todos de la culpa. Nadie tiene la culpa. Usted decía, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen los gobiernos, ¿no? Que al final son personas, pero que se unen de una manera fanática, precisamente porque no pueden reconocer su propia culpa y lo que hacen es proyectarla siempre en el otro. Entonces, pienso que es como muy importante que podamos tener algún trabajo hacia la calle, hacia afuera, hacia los medios de comunicación, hacia las universidades, donde le demos muchísima importancia a esto de relativizar la culpa en todas sus manifestaciones. Gracias. Miren, quiero decir una sola cosa. Yo trabajé añares con bebés solamente. Ahora, un bebé, mientras le pasa a todos los bebés eso, no le pasa solamente a un bebé que hay guerra. O sea, nosotros como madres o padres somos personas que hacemos un montón de errores, aunque queremos hacer todo el bien que podemos a nuestros hijos. Eso lo sabemos todos. En eso somos muy frágiles como seres humanos. Pero usted ve bebés que hay veces una mamá lo trae y se da cuenta que la mamá está terriblemente nerviosa, inquieta. Y le pregunto, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Le pregunto a la mamá, junto con él está el bebé. Y ella cuenta lo que pasó. Y me es insoportable atender todo, no puedo, mi marido hace eso, no importa, no lo cuenta. Y en ciertos momentos esa es una mamá que tuvo ese bebé en los brazos con mucho amor. El bebé es el primero que siente la diferencia, en qué brazos está. Y entonces un bebé con toda esa cosa kleiniana que sabemos, de que entonces mamá me abandonó, me dejó, va a volver, qué desgraciada que es, todo eso, entonces siente, yo soy el culpable. Yo hice algo para que mi mamá me abandone en sus brazos y me trae de otra manera. Eso es la vida, sin guerra. Entonces, todo lo que yo sé de la vida o del trabajo de un bebé lo uso ahora en la guerra. Porque los brazos de todas las mamás cambiaron. O sea, no sé, o sea, es una manera que yo pienso, no sé si es la correcta, pero es la que ayuda. En un momento, un segundo, un minuto, no cura. Nosotros no curamos nada. Que nos olvidemos, la cura. Nosotros permitimos que algo que el otro tiene pueda usarlo adentro para poder hacer de eso algo lindo, creativo y diferente. Bueno, me largué con todo lo que pienso, ni lo pensaba decir todo esto. En fin, Bueno, gracias. le doy la palabra a Aida Rimeri y luego Hilda Katz. Adelante. No se te oye el micrófono. Ya. Ahora. Muchas gracias, Yolanda, no la veo ahora.
Acá Perdón, estoy. no te veo, pero bueno, no sé si tú me ves. Te veo Se me- perfectamente. Con Bueno, lentes, con aros muy lindos, lindas. muchas gracias por estar aquí. Yo no sabía si iba a poder asistir o no. Yo estoy en Tel Aviv, aunque no he estado en el sur, igual estamos todos devastados. Yo sí pienso que hay un antes y un después de esto. Dos preguntó si esto era diferente a una guerra. Yo estuve aquí en el 2014, donde hubo un operativo que le llamaban del Subcaitán, y no era igual. Las imágenes de esto, yo no sé si ustedes la han visto en el exterior, son de una crueldad que ni puedo hablar de eso porque se me parte todavía el ver la situación, el ver lo que han pasado. Entonces yo sí creo que es completamente diferente a una guerra, porque una guerra hay un grupo militar que, bueno, que pasará cosas terribles, pero nosotros no lo estamos viviendo en el momento. Pero aquí todos vivimos desde las 6:30 de la mañana, estaban los radios, la televisión, todos los medios, los WhatsApp, pasando todas las crueldades porque ellos grababan todas las atrocidades que ellos hicieron. O sea, esto es una guerra que vivimos en el momento. Esto no es una guerra que pasó como yo sentí que había pasado en Gaza, en el Subcaitán, que la guerra estaba allí y nosotros simplemente reaccionábamos a una sirena y nos escondíamos. No, esto era, la gente estaba totalmente catastrófica y todavía está, porque mucha gente tiene hijos, tiene nietos y yo tengo mis nietos, yo tengo primos de mis nietos que están en la guerra. O sea, todo es, hay mucha gente que no quiere hablar y no puede hablar, y yo no le hablo a la gente que no quiere hablar. O sea, le pregunto simplemente lo que ellos quieren decir. Hay gente que le escucho muchísimos cuentos y todavía me quieren contar más. También lo hago. Yo he sentido en este momento que yo no soy psicoanalista, sino que yo soy otra cosa. Que yo tengo que hablar con la mamá que se quiere llevar a la niña que está en el ejército porque se quieren ir a otra parte porque ella está metida en un búnker y le da mucho miedo a la niña, y la niña no se quiere ir porque ella siente que tiene que estar en el ejército y tiene que estar con sus amigas y con sus amigos y tiene que estar aportando en el país. O sea, son cosas que no tienen nada que ver con una consulta psicoanalítica. Los muros se cayeron totalmente. Yo tengo arriba un búnker, un mamad que se dice aquí, y estoy con un paciente y voy al mamad, y eso para mí es lo de menos, ir al mamad. O sea, con el paciente, sin el paciente, eso no me importa. Pero lo que sí es el grado de crueldad y deshumanización, que no sé si nosotros vamos a poder superarlo, porque bueno, yo tengo aquí 8 años, no tengo tanta experiencia, pero el superar el grado de crueldad que hemos vivido a través de las redes, sí me es algo como muy difícil de yo misma superar. Eso es todo, quería saber tu opinión sobre eso. Para responderte a vos, y tú lo dijiste a Dov, esta guerra no tiene igual, porque por ejemplo es una guerra de terror y de furor matandis, por furor matandis. Se dan cuenta que, por ejemplo, ellos cortaron la panza de una mamá encinta y sacaron el bebé y lo fotografiaron. O sea, tomaban una muchacha y la tomaban sexualmente, los otros fotografiaban. ¿Dónde vieron una guerra que un soldado hace una cosa así? No era guerra de soldados, era guerra de una tribu salvaje que viene a destruir, a romper. Descuartizaron bebés y lo fotografiaron. Nunca, nunca pasó y nunca hubo una guerra de ese tipo. Yolanda, no sé si seguimos y luego puedes abundar. Me parece muy importante
bueno, todo lo que nos aproxime al sitio como tal, para nosotros poder entender, si es que se puede entender, o poder sentir, o poder pensar, ¿no? Hilda y Serapio. Hola, Yolanda. Ante todo agradecer muchísimo esta actividad. Y como siempre, teníamos todos necesidad de escucharte. Estoy muy conmovida, me va a costar hablar, pero cuando dijiste los brazos de esa mamá cambiaron, los brazos del mundo cambiaron, porque esto que pasó es una radiactividad que contamina al mundo con la deshumanización, con la brutalidad, con el salvajismo. No cabe duda que van a empezar a replicarse estos actos a ese nivel de salvajismo. O sea que Ya empezaron en todo el mundo, en todo contra el los mundo ya judíos, en empezaron. todo el mundo, toda Pero Europa. no sí, y no solamente contra judíos, acá agarraron a un chico, le cortaron el cuello y lo tiraron a un contenedor, ¿no? Entonces, es decir, esto, digamos, nadie se salva de este salvajismo, por eso es tan doloroso ver como grupos que no, ni siquiera se sienten que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Eso es un dolor agregado, ¿verdad? Porque la maternidad pisoteada, burlada, dañada, afecta a la maternidad en el mundo, porque nadie se salva, ¿no? Y realmente creo que este trabajo tuyo que nos invitás a hacer en el medio de una catástrofe, porque esto no es un trauma, es una catástrofe. Y no sabemos si puede ser un cambio catastrófico al mejor estilo de Bion, sino que es una catástrofe que tenemos que juntar los pedacitos, como decía Ana Sigal, y no sabemos hasta dónde podemos juntarnos. Pero tus palabras nos ayudan muchísimo porque creo que pones en acto lo que dice el Talmud. Salvar a una persona es salvar al mundo, aunque sea por un ratito, ese ratito que la beba se cayó, ese ratito que pudo escucharte, ¿no? Así que realmente te estoy muy agradecida, porque es así, tenemos que aceptar esta fragilidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra incertidumbre, como pasó en la pandemia, ahora más ante el salvajismo, y nos tenemos que preguntar, bueno, esto es lo que podemos hacer. Y poder hacer ya implica que de alguna manera algo de esta catástrofe podemos quizás juntar algún pedacito. Así que te agradezco muchísimo, porque los brazos del mundo cambiaron. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Serapio, voy a leer el chat, que tengo 3 intervenciones. Yamar dice, este acontecimiento que nos fractura la nuca. Dice Florencia Camosi de Buenos Aires, en el juramento hipocrático de los médicos no es mencionada la palabra curar. Punto. Dedicar, velar, respetar, promover, otorgar, compartir, cuidar. Esos son los verbos empleados. Algo de eso considero que hace la función analítica. Un abrazo sentido a Yolanda y a todos los presentes. Cariño. Yolanda, dice Melissa Cafaro, pensaba en nuestra labor analítica, acompañando y facilitando procesos. Gracias por proponer estos encuentros que funcionan como brazos que nos dan cobijo en estos momentos. Saludos de APA Argentina, Melissa Cafaro. Dice, ya va esto. Mari Carmen, creo que retoma algo que yo te había preguntado también, cómo ser moderado ante la evidencia de lo terrorífico de la deshumanización, la constatación de lo más terrible de lo humano. Alicia Montserrat también, APM, aunque es argentina, había escrito, no encuentro aquí, gracias por esta convocatoria admirable, Yolanda, por hacernos seguir pensando psicoanalíticamente, ser responsabilidad de estos tiempos convulsos jamás pensados. Adelante, Serapio. Bueno, antes que nada, yo quiero nuevamente agradecer poder escucharte y recibir todas tus enseñanzas que espero que continúen por mucho tiempo en el ámbito psicoanalítico. Hay muchas cosas que se han dicho con las cuales estoy de acuerdo, y una de las cosas que a mí me llamó la atención de lo que tú has planteado hoy es tu capacidad maternal
cuando tú muestras cómo tú como psicoanalista te abres a una experiencia diferente a la tradicional religiosa psicoanalítica que utilizamos muchas personas en el psicoanálisis para transmitir nuestro conocimiento como si fuéramos sacerdotes de iglesias. Yo creo que tú de alguna manera has mostrado cómo hay que lograr esa libertad que tú nos muestras que has alcanzado en la vida, ¿verdad? Para trabajar no solamente a nivel individual, sino también a nivel grupal, a nivel colectivo, y con una propuesta de que eso podría llevarse inclusive a propuestas a nivel mundial para pensar cómo transmitir esa capacidad maternal hacia el mundo en general, para ayudar a lograr rescatarnos de esa violencia destructiva que se da en el mundo. Muchas gracias, Yolanda, por estar aquí con nosotros. Yolanda, te toca la palabra y te agradecemos desde ahora la generosidad con tu tiempo. Con la intervención de Yolanda vamos a cerrar, así que te escuchamos atentamente. Mira, en cuanto se habla de humanidad y lo humano, yo pienso que nos equivocamos si no sabemos lo que es la humanidad. Cuando decimos es humano, es bueno, es humanidad, yo pienso que tenemos que definir al ser humano de otra manera, porque encontramos en él cosas que no tienen nada de humano. Yo pienso que hay que repensar todo lo que pensamos hasta ahora sobre qué es el ser humano. No sé qué decir más que eso, pero no sabría qué decir en este momento de lo que veo que está pasando. Tanto de todo lo que hicieron el Hamas y que pueden seguir haciendo y van a seguir haciendo, y eso que Israel grita, vamos a borrar Hamas. Nadie va a borrar Hamas porque Hamas existe en toda Europa, donde hay musulmanes. En Francia hay 6 millones de musulmanes, 2 millones de ellos son Hamas. ¿Cómo vamos a borrar eso? En Alemania está llenísimo de gente de Hamas también. O sea que hay algo que no entiendo cómo se va a manejar, cómo se va a terminar y qué es lo humano. Pero pienso que si lo que pensábamos antes, que es lo humano, que es lo maternal humano, como dice Serapio, de cada uno de nosotros que hay, todos esos tenemos que seguir viviendo, actuando y haciendo. Por ahí vamos a lograr algún cambio alguna vez. Y mientras sufriendo. Antes de, no íbamos a dar más la palabra, pero todavía quedan unos minuticos. Patricia Morandini, me pareció ver tu mano por ahí. ¿Estaré en lo cierto? Sí, Si gracias. Dale, adelante. Sí. Bueno, mira, Yolanda, te agradezco enormemente, ¿no? tu capacidad para poder pensar estas ciertas cosas que son impensables hoy en día, ¿no? Esta cuestión de la humanidad yo me la preguntaba ya hace bastante tiempo, ¿no? Porque hay un sufrimiento psíquico muy importante desde la niñez incluso, y hay muchísima negación y desmentida, ¿no? En estos cuidados que, bueno, tienen que ver algo, como tú decías, ¿no? De lo materno, ¿no? Para dar vida, podemos dar vida, pero hay que sostenerla. Entonces, ¿qué es lo humano? Bueno, hay que pensar de nuevo y hay que pensar diferentes, ¿cómo se dice? Coordenadas, ¿no? Que tienen que ver con esto de lo social y cómo se nos introyecta adentro del psiquismo, desde lo interpsíquico y de lo intrasubjetivo, porque estamos alojados de esto. La cuestión que a mí me hacía pensar, ¿no? Era esto de la radioactividad, ¿no? Radioactividad como vista desde, yo te diría, desde lo sensorial, ¿no? Que penetra que incluso en las células. Así, ¿no? Como una reacción, digamos, que no está para nada simbolizada
¿no? Que tiene que ver con esas memorias procedimentales del ser humano y que nosotros las alojamos porque no tenemos conciencia de ello. Entonces, es muy difícil. Yo creo que ahora el trabajo, ¿no?, de lo grupal, ¿no?, el trabajo de estar en los sistemas, en las organizaciones, de hacer, como se dice, acuerdos entre organizaciones e instituciones es lo que nos toca como psicoanalistas. Hoy ya trabajar lo individual, ¿no?, como esa exacerbación de los narcisismos, que por supuesto que no es excluyente de lo que estoy hablando, pero es la asignación pendiente que tenemos todos como organización, ¿no? Abrirnos al mundo y hacer estos, llegar a acuerdos y el trabajo grupal e institucional, que me parece que es de una enorme, ¿no?, e incalculable labor que tenemos que hacer de aquí para adelante. De ahí yo creo que a lo mejor podemos ver diferentes definiciones de lo humano, porque hoy lo humano sí conlleva esta radioactividad celular, ¿no? Es muy difícil pensar qué es lo humano, ya ni siquiera pensar en la pulsión de muerte o una pulsión tanática. Yo creo que hay un problema como tú traes, ¿no?, yo te diría de radioactividad celular, ¿no? Nos penetra a todos desde muy pequeños. Te Entonces tengo te que parar, agradezco. Patricia. Perdóname Sí, que te pare, pero te sí. agradezco tu puesta y esperemos escucharte nuevamente. Bueno, Gracias. Yolanda, pues nada, nos tenemos que despedir. Dinos algo, pues, para despedirte y para que nos despidamos. No, decirles muchísimas gracias. Cada conversación que tengo con un colega y tanto punto de vista, a mí me ayuda a seguir pensando. Así que muchísimas gracias y seguir trabajando, seguir haciendo lo que tengo que hacer en este momento. Y es hoy, no hay mañana. Si tendremos la oportunidad de vernos otra vez, me encantaría. Mientras, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Alicia, que promoviste todo esto, y a los organizadores de la sociedad, a Mari Carmen, con la que estuve en contacto, y a todos ustedes. Y espero A ver, verlos. mira, antes de despedirnos y aplaudirla juntos, nos escribe Cristina Barberá que la grabación estará próximamente en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. Así que, y los trabajos, les comentaba en Vivipsi, y lo que quieran preguntarnos, pues les respondemos, ¿sí? Sí. Bueno, Doctora Gampel, ¿es posible que podamos guindar su trabajo, el de hoy, en la página nuestra, de la página web de la sociedad? Ok, gracias por autorizarnos. Yolanda, un gran abrazo, que vaya bien y pues nada, estamos juntos, pues. Adiós. Un aplauso, Gracias, Yolanda. muchas gracias. Gracias, Yolanda. Hasta Nuestra amiga en común, Marta Gracias. Zeitune. Muchas gracias. Hola. Gracias a todos los asistentes. Adiós, Antonia de la escuela. Adiós. Adiós. Chao, Sandra. Chao. Chao. Chao, Antonia. Chao. Gracias por la actividad, gracias. Gracias a todos. Hasta muy pronto, ojalá. 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 Perdón por la palabra. Hasta